Bueno, y ya le doy la bienvenida a Laura del Piano, nuestra, iba a decir profesora, pero en realidad facilitadora de biodanza. ¿Cómo estás, Hola, Laura? buenas tardes a todos. Lindo Muy tenerte bien. aquí nuevamente. Hoy cambiamos de día esta semana. Sí, esta semana cambiamos de día porque ayer empezó a llover. Sí, ayer fue una lluvia bastante intensa. Bueno, hoy venís con un tema que me encantó, que es la palabra en biodanza. Vos sabés que para el mundo de biodanza es todo un tema porque muchas veces cuando los sistemas corporales entran en movimiento, pareciera ser, y a veces mucha gente lo dice, ¿no? Dejamos la cabeza afuera, como si eso fuera posible. De cualquier cosa que suceda en nuestra vida, imposible, ¿no? Seguro. Eso ya sabemos. Entonces, es un tema interesante para explicar un poquito más de qué se trata la biodanza y también para las personas que ya conocen, también seguir entendiendo un poquito más, ¿no? Este espacio me gusta mucho por eso, porque nos permite como ir abonando el camino de los que ya vienen y abriendo espacios para personas que todavía no conocen. Los dos. Exacto. Bien. Bueno, contarles que hay como distintos momentos. El primer momento, la llegada de un participante a un aula de biodanza, es porque está buscando en general se está buscando, ¿no? Está queriendo desplegar algo que necesita o se siente un poco solo o sola, entonces quiere buscar alguna actividad grupal. Hay una primer conversación que es con el facilitador o la facilitadora de biodanza, donde la primera pregunta aparece, ¿no? ¿Qué estás buscando? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Qué estás viviendo? Porque a veces nos tocan momentos difíciles en donde por eso salimos a buscar ayuda, ¿no? Entonces esa es una primer palabra, es una palabra íntima con el facilitador o la facilitadora, donde la persona se presenta y cuenta qué sabe, qué piensa, qué entiende, qué cree que necesita. Entonces se abre ahí el proceso de participación en un aula de biodanza, en un grupo semanal o regular, ¿no? Hay lugares en donde por ahí no se puede hacer semanal, pero se hace cada 10 días o una vez por mes. Perfecto. Pero bueno, se abre el proceso personal, de desarrollo personal. En el aula la primera parte es conversada, es hablada, pero no es cualquier tipo de conversación. Las personas cuando llegamos a un aula, en general llegamos contando, relatando, ¿no? Bueno, me pasó esto, entonces yo pensé esto, o fulano me dijo esto, entonces yo hice esto otro, como una palabra muy de relato, muy de como nuestro cuento, ¿Dentro del ¿no? grupo? Dentro del grupo cada uno dice, bueno, yo vine así, me siento así. Ajá. Bueno, ese me siento al principio es todavía como me pienso. Entonces esa es una palabra. Y después está la palabra que es la del facilitador o la facilitadora que explica un poco sobre la teoría de biodanza, es una palabra más técnica, Claro. que en general en todas las aulas, todas las semanas, se explica un poquito más para que las personas se animen un poquito más, ¿no? Después está la palabra cuando se explica el ejercicio y se expresa para qué lo hacemos, cómo lo hacemos, ¿no? Qué es lo que queremos lograr con eso. Y a la semana siguiente es de nuevo la palabra, ¿no? Donde la persona, cada uno de los participantes, cuenta dentro del marco de la consigna del facilitador o la facilitadora, que es otra palabra, ¿no? Que es una palabra que contextualiza o que invita a entrar dentro de un campo semántico de la biodanza para ir explicando en términos de los ejercicios, cómo esos ejercicios se relacionan con la vida, ¿sí? Entonces hay como una reeducación de la palabra muy interesante que va buscando que la persona pueda ir descubriendo la diferencia entre su pensar y su sentir, que vaya pudiendo hacer coincidir lo que hace con lo que dice, ¿no? Y se va buscando entonces esa coherencia. Me gusta porque cuántas veces nos pasa que lo que decimos no está en esa coherencia, ¿no? Con lo que pensamos, sentimos o hacemos. Exactamente. Entonces, la palabra en este caso va acompañando ese proceso de integración y de ganar mayor coherencia, que un poquito ya lo venimos hablando en las otras reuniones que Y también tuvimos. ese poder de la palabra, Laura, ¿no? Claro, ahí aparece el verdadero poder, cuando las sí. personas se empiezan a escuchar y decir, pero yo pensé tal cosa, pero resulta que cuando hice los ejercicios me di cuenta de esto otro, y esto que me doy cuenta me hace sentir de esta manera. Ahí empieza a aparecer la palabra sentida, que es lo que buscamos. Y profunda, ¿no? Porque a veces, nos sucede que una palabra, una frase, tiene un significado. Pero puede ser un significado como superficial, no profundo, como que no miráramos
o lo tomáramos en cuenta la profundidad de esa palabra o de esa frase? Empieza a aparecer, de hecho al principio las personas se sorprenden, ¿no? Como diciendo, esto estaba dentro mío, o esto yo estaba sintiendo debajo de aquello que pensaba, ¿no? Entonces esa es una dimensión. Ahí se produce más que nada el efecto terapéutico de la biodanza. En la conversación que el participante va teniendo consigo mismo, de ir dándose cuenta de esto a un nivel no es superficial en este sentido, pero dentro de lo que produce la biodanza, que produce efectos más fisiológicos y más profundos, esta sería como la capa más superficial. Ajá. Pero no es nada superficial, porque pasa eso. Sí. Muchas personas no sabemos lo que sentimos, no sabemos bien lo que queremos, pensamos así, pero después resulta que no nos damos cuenta que eso nos quita libertad, que un poco también lo veníamos hablando. Sí. Entonces la palabra es muy importante, ¿no? Sí. Este tipo de palabra sentida que abra a la persona a ese mundo interno que muchas veces nos resulta inaccesible porque no estamos acostumbrados, o porque realmente no tenemos... Porque a veces toda una vida nos hemos dedicado a defendernos, a cerrarnos, a ponernos como un escudo. Y más aún, emociones profundas. Claro, más aún, pensar, muchas veces lo hemos hablado, que quizá a veces no es ni siquiera un mecanismo de defensa, sino que hemos aprendido, toda nuestra educación se basa en cómo deberían ser las cosas y cómo yo debería pensar, y entonces cómo debería ser. Y somos muy obedientes. Sí. Entonces cuando empezamos a hacer ejercicio de biodanza y empezamos a entrar en un poquito más profundo de esto, nos damos cuenta de que podemos tener una obediencia a nosotros, que nos dé más libertad y más sensación de alegría. Claro, ¿viste? Como ir despejando un poco esa palabra que nos comimos entera, ¿no? O que repetimos y que la creemos nuestra. Claro, sí, y que en muchos casos no sabemos cómo hacer para salirnos de ese mandato, de esa palabra que nos decimos, ¿no? Exacto. Y ganar más libertad, que es la idea, ¿no? Sí, y pasa eso, ¿no? Que a veces estamos en esa lucha interna de salirnos de ese lugar, de salirnos de esa emoción también, o de ese sentimiento. Y porque claro, es esa palabra que nos vamos diciendo, que creemos que pensamos esto y que las cosas son así, que yo soy así y vos sos así, nos quitan un poco de libertad, y a medida que vamos desarrollando esta capacidad de ir encontrando una manera de nombrar lo que siento, de darme cuenta que yo pienso así, pero que la verdad que siento de esta otra manera, eso también me abre a otra sensación, a otra manera de estar en la vida. Claro. Entonces, por eso me parecía interesante traer ese tema, que es algo de lo que no se habla todo el tiempo, pero que es muy interesante mirarlo, ¿no? Sí, y las personas aprendemos a decir, a expresar en palabras claras, simples, muchas veces mucho más simples de lo que pensamos, ¿no? Y el otro, cuando escucha desde ese lugar, puede realmente escuchar, porque ahí aparece la posibilidad de la empatía, ¿no? Claro. Mira, de otro lugar también. Sí. Bueno, qué lindo, me gusta. Cada vez me meto más en este mundo profundo, en estas aguas profundas de ir conociendo la esencia realmente de esta herramienta, ¿no? De la biodanza. Sí, es muy interesante, digamos, imagínate la palabra danza, ¿no? La tenemos muy asociada al baile, a lo coreográfico, ¿no? Y bueno, creo que varias veces ya les conté, pero usamos el término, la palabra danza, como expresión de un movimiento que esté pleno de sentido para el que se mueve, ¿no? Y paradójicamente eso es lo que se va ganando a medida que vamos practicando, haciendo las clases de biodanza. Vamos ganando confianza en movernos y encontrar un sentido actual. Y para eso también te sirve la palabra, ¿no? Sí. Como para ir actualizándote con vos mismo y dándote cuenta de dónde estás, en qué punto estás, cómo también para ir reseteándonos eso que nos absolutamente, decimos, ¿no? Absolutamente. Eso que nuestra cabecita o internamente nos hablamos nosotros mismos. Así mismo. Y el poder que tiene eso. Bueno, ya estamos terminando octubre. Estamos cerca ya del primer fin de semana de noviembre, donde se viene un nuevo módulo. Vamos a estar con Víctor Bessiner, que es el director de la Escuela de Paraná. Es una persona con mucha experiencia, muy amoroso, un amigo querido de la Escuela Huácaras. Nos acompañó en todos los años como docente de la escuela. Y bueno, vamos a estar con el módulo, con el tema de definición y modelo teórico. Vamos a abordar un poquito cuáles fueron los aportes más significativos que Rolando Toro tomó para decir que la biodanza es una ciencia humana. Y que tiene al centro como interés y como valor principal la protección de lo que es lo sagrado en la vida y lo sagrado de la vida.
¿no? Y nosotros como expresión de esa vida. Wow, qué profundo, ¿no? Lo sagrado de la vida. Así mismo. Bueno, esto se va a dar entonces el primer fin de semana de noviembre. El primer fin de semana de noviembre, sábado y domingo con convivencia en la sede de la escuela que está en Santa Ana de los Huácaras, Avenida del Timbó, 346, Parque Leconte. Para el que pase por ahí puede pasar a saludar también. Muy bien, muy bien. Y para consultas que te contacte en tu cuenta de En mi Instagram, cuenta de Instagram. que es de lo más fácil, @laudelpiano. Sí, señora. O la de la escuela. Sí. Para obtener información, porque esto es una formación, pero que son módulos. Son módulos mensuales, es uno por mes el primer fin de semana de cada mes. Hay talleres también que a veces se hacen y es para profundizar en el proceso. O también para conocer, puedes venir un fin de semana, hay gente que por ahí vive lejos y no puede venir a las semanales, pero puede venir un fin de semana y hacer un proceso así personal. Y bueno, y vamos yendo, como decimos ahora. Muy bien, vamos yendo. Vamos yendo. Gracias, Laura. Gracias, Un gusto siempre gracias. tenerte. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Bien, y nosotros nos vamos a una pausa. Ya volvemos.